Hemos estado viendo la serie de acerca de Babilonia, un poco diferente a lo que se ha mostrado o estudiado, y hoy día vamos a tocar acerca del vino de Babilonia. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 8, se nos habla de la Babilonia que estará en el tiempo del fin. Porque hay una Babilonia literal, pero hay una Babilonia que estará en el tiempo del fin, que es una Babilonia espiritual, que es un simbolismo de lo que sucedió en el pasado, pero que también se va a volver a repetir hoy día, en estos días y en el tiempo del fin, que estamos nosotros viviendo hoy en día. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, se nos dice que había un ángel que le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este texto, nosotros pudimos ver en nuestro estudio anterior acerca de lo que significa la gran ciudad. ¿Cuál era la gran ciudad? La diferencia de la Jerusalén y de la Babilonia y de Nínive, y cómo nosotros podemos ser parte de esa gran ciudad que estamos esperando, la nueva Jerusalén. Y la gran ciudad Babilonia, la palabra de Dios se nos dice que es un imperio o un movimiento que ha caído doble vez. Porque noten aquí que dice ha caído Babilonia. Cuando Dios se repite, es ¿por qué? Porque Él quiere enfatizar de que ha caído, o cualquier otro versículo cuando se menciona 2, 3 veces, eso quiere decir que lo quiere enfatizar para que nosotros prestemos atención. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que el Señor se repite una vez tras otra para que nosotros prestemos atención a su llamado, para que no nos olvidemos de su palabra. Y esta Babilonia se nos dice que ha caído una doblemente caída. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, el vino se le menciona que es un vino de furor. A veces no prestamos la atención en que era un vino de furor. Ahorita vamos a ver por qué era un vino de furor. Era un vino de venganza, era un vino de odio, de amenaza. Y este vino es el resultado de su fornicación. Y se lo ha dado a beber a todas las naciones. Eso quiere decir a todo habitante de este planeta. Eso también nos involucra a nosotros. Que el propósito del enemigo es darnos a beber de ese vino de furor, de fornicación. Y vamos a estudiar un poco acerca de este vino y vamos a ver por qué quiere dar el vino de su furor a todas las naciones, para que se pierdan en su fornicación y se pierdan completamente de conocer y de seguir y de prepararse para cuando Cristo venga. Vamos a ver que Babilonia es un representante de los juicios de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para poder entender esto, vamos a ver lo que sucedió con la Babilonia literal. Vamos a ver Jeremías 25:8. En Jeremías 25:8 nos habla acerca de la Babilonia literal y por qué Babilonia fue al pueblo de Dios y lo llevó cautivo. Y el pueblo de Dios estuvo cautivo bajo a Babilonia. Y por qué recibieron el juicio de Dios. Y el instrumento que usó Dios fue Babilonia. Podríamos decir que Babilonia fue la vara de corrección que usó Dios en contra de su pueblo. Todo buen padre, la palabra de Dios dice que también hay una vara que lleva a su hijo a corrección. ¿Por qué lleva a su hijo a corrección? Porque le ama. Y Dios nos dice que Él reprende y castiga a todos los que Él ama. Eso involucra a ti y me involucra a mí. Pero fíjense que en Jeremías 25:8 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios en aquel entonces? No escuchaba, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Ustedes creen que ese es el mismo problema hoy en día?
que el pueblo de Dios no escucha la voz de Dios? Miren el versículo 10 al 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Qué es lo que les estaba diciendo aquí Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? Que dice, ustedes se han olvidado de escuchar mi voz, pero ustedes están gozando en las cosas de este mundo. Ustedes se entretienen, tienen la música a todo volumen, van y se entretienen, andan viajando, andan casándose, andan haciendo fiestas, pero dijo el Señor, dice, porque ustedes no escuchan mi voz, yo les voy a quitar todo eso. Fíjense el versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Esto era una profecía en contra del pueblo de Dios por no escuchar la voz de Dios. Y dice que vendría el pueblo de Dios a servir a estas naciones, al rey de Babilonia, 70 años. Estos juicios que se le presentó al pueblo de Dios en el antaño, siguen vigentes para el pueblo de Dios hoy en día. La tristeza es de que a veces no lo predicamos ni lo enseñamos, porque no es una cosa agradable de hacer. Pero noten que aquí está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está sumergido en las cosas del mundo. Y el mayor problema es que no escuchan a la voz de Dios, cuando ellos dicen que sí la escuchan. Eso dice. Eso es el problema. El problema es decir, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo escucho a Dios, pero Dios le dice, no es cierto, ustedes no me escuchan. Ustedes están más preocupados en gozarse, en tener fiestas, en tener entretenimiento, en casarse, en comidas, en todo lo que dice esto, pero dice, yo voy a quitar todo eso como resultado de haberme rechazado a mí. Y hoy día se siguen las tradiciones de este mundo, las fiestas más que un escrito está. Pero este juicio que Dios había hablado que iba a caer sobre el pueblo, dice en el versículo del 12 al 14, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. O sea, Babilonia fue el instrumento de llevar el juicio en contra del pueblo de Dios. Noten. Pero él dijo que al final de los 70 años, él iba a llevar el juicio ¿a quién? A Babilonia. Nosotros recordamos que Belsasar un día estaba en una fiesta y mandó traer los utensilios que se habían robado del templo de Jehová, los utensilios que habían sido dedicados para su adoración. Él dijo, no, vamos a traerlo, vamos a llenarlo de nuestro vino y vamos a gozarnos en nuestra fiesta y en nuestras orgías. ¿Y qué fue lo que sucedió? Apareció la mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsim, dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado ¿qué? Falto. Tu reino se te ha quitado. Ahora recordemos, Nabucodonosor, él reconoció a Dios, aceptó a Dios. ¿Ustedes recuerdan? Que lo llevó a ser un hombre salvaje allí entre la selva, y él reconoció a Dios, al verdadero Dios. Ahora, noten, fíjense lo que dice el versículo 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Noten el versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿De qué copa estaba hablando aquí Dios? De la copa que él tenía. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que hay un vino que menciona la palabra de Dios, que es el vino
del furor ¿de quién? De Dios, de la ira de Dios. Pero también la Babilonia tiene su vino, que también vimos que se le llama vino ¿de qué? De furor, igual. Pero este vino se le da a todo el mundo para que el mundo fornique, para que el mundo sea desleal a Dios. Por eso noten, los dos se le llama vinos de furor. Pero ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Ahora, noten lo que dice el versículo 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. El vino del furor de Dios va a destruir completamente ¿a qué? A los infieles. Ahora, notemos. El vino de Dios produce un juicio. El vino de Babilonia produce ¿qué? Produce una fornicación, produce rebelión, deslealtad, confusión. ¿Y saben por qué se le llama el vino de furor? Porque es una venganza en contra de Dios mismo y de su Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace lo dirige ¿hacia quién? Hacia el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando usted y yo sufrimos, ¿quién es el que sufre? Dios y su Hijo. Por eso Él se compadece de nuestras debilidades. El propósito, los ataques del enemigo es lastimar a Cristo. No es por usted. El propósito es lastimar a Cristo, su corazón. Por eso Él está buscando que todos nosotros vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Que vayamos a buscar su gracia, para que vayamos a buscar su justicia, para que nosotros recibamos la salvación y recibamos sus bendiciones. Ahora, este vino de Babilonia es muy peligroso, pero vamos a ver un poquito acerca de este vino. Ya vemos que hay el vino del furor de Dios y hay el vino del furor de Babilonia, pero vamos a ver acerca del vino. La palabra en griego es oinos. Se refiere a dos tipos. Uno que es el jugo fresco de la uva, el recién sacado del racimo, o el que es fermentado. Muchos dicen, cuando Cristo fue a las bodas de Canaán y que convirtió el agua en vino, dicen, ese vino era fermentado. Usted sabe que el vino es símbolo ¿de qué? De la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Ahora, les voy a dar un texto. ¿Por qué el vino que Dios hizo no era fermentado? Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Porque Dios primeramente no se contradice. Dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? O sea, Él no se contradice. Ahora, el vino es símbolo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19? Ahora, para que un vino se fermente y se haga alcohol, y para que embriague a la gente, que ese es el propósito del vino del furor de Babilonia, embriagar a la gente, tiene que haber un proceso en el cual se descompone lo que es natural y se va pudriendo. En pocas palabras así, se va pudriendo y se empieza a fermentar, a descomponerse a tal punto en que llega a una descomposición que se convierte en alcohol. Algo que embriaga, algo que intoxica la sangre. Ahora, fíjense lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y ¿qué cosa? Y sin contaminación.
Algo que se fermenta lleva una contaminación. ¿Estamos? Ahora, en el hebreo, la palabra es yayin. Y la palabra significa fermentado, enfervecer, intoxicación. Eso es lo que significa la palabra vino. Ahora, el vino del furor de Babilonia tiene como propósito embriagar a todas las naciones, intoxicar a las naciones. Se puede aplicar en una forma que es fermentado y se puede aplicar en una forma que era el jugo sacado de la uva. ¿Cómo usted sabe esto? ¿A qué se está aplicando? Con el contexto del versículo. Cada vez que usted vea el vino en el contexto, usted vaya al contexto y ahí le va a dar la razón de que si era fermentado o era el jugo de la uva que había sacado, se había recién sacado del racimo. Dios no se contradice. Muchos sacan excusa y dicen, bueno, es que es bueno tomar vino fermentado mientras sea hecho, ¿cómo se dice? Artesanal. Mientras lo hagan en una casa o algo así, ¿no? Pero una cosa, fermentado, o sea, se descompone, hay putrefacción y lo que embriaga es el fermento, intoxica la sangre. Por eso una persona que toma se intoxica. Se intoxica. Ahora, usted vaya y lea el contexto. Mucha gente no lee el contexto y para entender lo que el contexto le está haciendo una referencia. Esto solamente se lo doy a usted. ¿Por qué? Porque si el vino es símbolo de la sangre de Cristo, sabemos que Cristo no sufrió corrupción alguna. Contaminación. Porque si hubiera sucedido algo tal, entonces Él no hubiera sido el Mesías. No hubiera sido el Redentor. No quiso tomarse ni el vinagre. Ahora, Él nació nazareno. Y el nazareno no tenía que entrar ni una gota de vino fermentado. ¿Ustedes recuerdan a Sansón? También él era nazareno, pero él se fue y se emborrachó y vemos las consecuencias de sus borracheras. Juan el Bautista era otro que no tenía que entrar vino en su cuerpo. Tengo una pregunta. Sí. Y usted sabe que las pinturas se hacen acerca de alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Porque de otra manera no se pueden sacar ni preservar las raíces y todas esas cosas. ¿Qué hay? Ahora, esa es una pregunta muy interesante que yo creo que tendríamos que hacer un estudio acerca de la fermentación de los alimentos fermentados y cómo afectan de la misma forma que si usted se tomara una bebida con alcohólica. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, el vinagre. El vinagre es un fermento. Que si usted toma el vinagre, mucho vinagre se alcoholiza. O sea, tiene los mismos efectos. Hay, como dice la hermana, hay cosas que están hechas a bases de alcohol. No se puede sacar de otra manera. Y no se aplica cucharadas, sino que gotas diluidas. Exactamente. Ahora, hay ciertas cosas que se usan como medicina, no como alimento. Es, por ejemplo, hay tantas cosas que el enemigo ha estado haciendo que se fermenta. Usted sabe que cuando usted come, por ejemplo, azúcar con leche de vaca, en el estómago se fermenta. Y han descubierto que la fermentación que se hace en el cuerpo hace tener los mismos síntomas de una persona que se está embriagando con el alcohol. Si no, ustedes vayan al Google a buscarlo. Hay estudios. Ahora, hay ciertas cosas que se usan medicinales. Pero nosotros, como tenemos que ir y basar nuestra vida en la palabra de Dios, tenemos que ser estudiosos y tenemos que basarnos aún escrito está. ¿Por qué? Porque recuerden que el enemigo está queriendo dar de beber del vino del furor de su fornicación a
todo el mundo, para engañarlos, para corromperlos, para alejarlos de Dios. Sí, hermano. Fíjese que en las fiestas donde se reúne mucha gente que hacen alguna fiesta, a veces los papás están tomando y a veces los niños que comen pastel, comen soda, comen pizza, andan más borrachos que los papás que tomaron vino. No los pueden parar. Andan corriendo, se tumban, no sienten los golpes, nada, porque están embriagados por azúcar y por... Ahorita vamos a ver un texto acerca de eso que usted está hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando, mire, la fermentación es una sustancia orgánica que sufre un proceso bioquímico de transformación por la acción de una enzima. O sea, básicamente cambia su formación, su esencia, es cambiada y es alterada para producir una enzima que produce el alcohol. O sea, no es algo natural, sino es un agente externo que causa esto. ¿Quién es el que quiere causar la confusión? ¿Quién es el que quiere causar la confusión, la rebelión? Es un agente externo y ese agente tiene un nombre que se le conoce ¿qué? Como Satanás, como la serpiente antigua, el enemigo. Ahora, vamos a ver qué significa esto que es fermentado, esto que es el vino de Babilonia, porque en Mateo 16:6 nos da una pista de lo que es el vino del furor de la fornicación de Babilonia. El que quiere ser fiel a Dios dice que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar a toda la verdad. El que quiere conocer la verdad la va a conocer, porque Dios no es un Dios de confusión. O sea, Él no le va a dar a usted una verdad y a mí me va a dar una verdad diferente. No, es la misma verdad. El problema es de que a veces nosotros en nuestra rebelión, nosotros aceptamos la verdad o la rechazamos o le ponemos un pero o le ponemos una verdad selectiva. Esto sí me gusta, pero aquello no me gusta. Entonces, al hacer eso, ¿estamos qué? Estamos no siguiendo la verdad que el Señor desea que nosotros sigamos. A veces el orgullo se antepone, como vimos en nuestro estudio anterior, que el orgullo impide conocer la verdad. El orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos impide escuchar la voz de Dios. Ahora, el vino de Babilonia tiene como propósito alejarnos de Dios mismo. Ese es un punto muy bueno, en lo que dijo la hermana. Y creo que sería bueno hacer un estudio acerca de salud, acerca de ese punto, porque como Dios ha dado la sabiduría en el área médica, para que podamos nosotros ser sanos también y podamos tener una mente clara para escuchar la voz de Dios. Y no usar químicos. A mí me llama mucho la atención, y yo se los dije la otra vez que yo fui a México. En México se saben las marcas de las medicinas como si fueran las marcas de los chicles. Dice, no, que vi, cómprate esto. Yo no me acuerdo. Ve y cómprate aquello. No, que ve y cómprate esto y que échate aquello. Yo decía, oye, pues aquí parece que van y compran las medicinas como si fueran dulces. Y se las saben todas de memoria. El enemigo, recordemos que la palabra de Dios dice que iba a usar la farmaquía para apagar la luz interior del ser humano. Interior, no la exterior. La exterior es la palabra de Dios que nos muestra el camino, pero la interior, cuando el enemigo quiere consumir la luz interior, eso quiere destruirlo completamente usted y llevarlo ¿a qué? A la muerte. Porque en vez de usar las cosas que Dios ha hecho para sacar los productos para nuestra salud, entonces nos están dando suplementos químicos que arruinan la salud de nosotros. Sí. Ahora recordemos que el enemigo está usando todas las cosas posibles. Es increíble que a veces la gente se ha olvidado que existe el enemigo.
Vamos al supermercado pensando que todo está bien y saludable. ¿Cierto o no? O sea, el enemigo siempre ha usado todo para destruirnos a nosotros y llevarnos a la enfermedad para que no estemos en comunión con Dios. A veces nos olvidamos y decimos, no, es que eso no puede ser, no, el gobierno no lo va a permitir. Y a veces nos olvidamos de que existe el enemigo. Y el propósito del enemigo es destruirnos a nosotros para lastimar a Cristo. Y también todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Producentes. Y es más el efecto de contradicciones que el beneficio que va a tener la persona. Así es. Sí, sí. Me pasó con don Carlos, en un día le dieron un medicamento y él se quiso suicidar en un ratito, de que le dieron un solo medicamento. A mi esposa le recetaron una pomada y leyó todos los de esto y dijo, pues esta es basura, y se fue para la basura. O sea, tenemos que ser sabios, ¿no? No podemos tomar las cosas así como son. Tenemos que recordar de que vivimos en un mundo en el que el enemigo quiere destruirnos a cada uno de nosotros, pero tenemos a un Salvador que quiere rescatarnos y quiere darnos la vida eterna. Y es que quiere desvaluar los nutrientes naturales que Dios ha proveído para que nosotros digamos, no, eso es de planta, eso no. Yo les voy a dar un testimonio. Ustedes saben que desde que yo cambié mi dieta a una dieta a base de planta vegana, y mi esposa es testigo porque también ella lo ha experimentado, es raro que nosotros nos enfermemos. Es raro. A veces tenemos los síntomas de la gripa y nos dura un día, 2 días nos dura. Pero es desde que yo cambié mi dieta y he seguido las reglas de la salud, que no comer entre comidas, comer cada 5 horas, eso ha beneficiado mucho la salud de uno. Que a tal punto de que ahora cuando usted falla en algo, usted siente cómo el cuerpo se resiente. Se resiente, incluso en la claridad de la mente. Dios es maravilloso. Pero fíjense ahora lo que dice Mateo 16:16. Vamos a entender un poco acerca de lo que es la fermentación, el alcohol y qué significa el vino de Babilonia. Sí, hermano. Le quería comentar que nosotros por eso venimos a estudiar la palabra de Dios para conocer los engaños del enemigo. Pero hay muchas personas que no están estudiando y conociendo las trampas del enemigo. Ahora, Dios da sabiduría, ha dado mucha sabiduría en ciertas ocasiones. No podemos desechar completamente todo, pero también nos da la sabiduría a nosotros para ser cuidadosos y estudiosos en lo que nosotros vamos a poner en nuestro cuerpo. Hay cosas que se le ha dado sabiduría a los químicos, a los doctores, de cómo poder salvar a una persona. Las cirugías. Hay ocasiones en que usted necesita una cirugía. O sea, no estamos diciendo de que Dios no ha dado la sabiduría a todas las personas, pero un hombre y una mujer que está en las manos de Dios tiene que ser estudioso y tiene que aprender primeramente su fisiología y tiene que aprender cómo poder sanarse naturalmente para seguir las reglas de la salud. La enfermedad es el quebrantamiento de las reglas de salud que están establecidas en la palabra de Dios. La ley de la salud está establecida aquí en la palabra de Dios. Muchos no se dan cuenta. ¿Y saben por qué no se dan cuenta? Porque la mayoría de los cristianos ya la clavaron en la cruz. La clavaron en la cruz. Por eso dicen, ahora podemos comer de todo. Cuando dijo, no coman puerco, porque es lo más puerco. Ay, no, pues el puerco ahora ya lo limpiamos mientras que oremos con él, pero el puerco sigue siendo puerco y Dios no cambia. ¿Y saben por qué el puerco es la peor carne que hay? Porque no suda, no saca las toxinas. Se quedan todas las toxinas en el puerco. Y cuando usted come carne de puerco, ¿usted qué se está comiendo? ¿Qué cosa? Las toxinas. O sea, ya no estamos yendo a la reforma pro salud, es otra cosa que
Hace tiempo no estamos, pero... Fíjese, hay una cosa, por ejemplo, lo que estamos viendo, Babilonia, el poder político, la iglesia popular, tiene un cáliz y le echan vino, vino de veras, fermentado. Es más, los padres tienen su porción cada mes y te dan para que participes. Cuando te dan la hostia, le tomas un trago y, o sea, está clarito. Ahora, ya estoy tratando de convencer a mi esposa para que se haga algunos cápsulas de salud. Cápsulas de salud. Ya ahí vamos, ya poquito a poquito. Hay que hacer algunas cápsulas de salud. Entonces, para poder ir aprendiendo esto, porque las leyes de la salud están aquí. Están aquí. Y la enfermedad es el resultado del quebrantamiento de las leyes morales de Dios y las leyes de salud de Dios. Así es, pues podemos hablar mucho acerca de la salud, y si no, llévense un librito, aquellos que no saben, ahí hay un libro que se llama Ministerio de Curación, muy bueno, así que, ok, bueno, ahí ya vinieron ahora, están calientitos. Ok, vamos a ver Mateo 16:16. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es un hongo unicelular que produce una división de enzimas y produce el alcohol, la fermentación. Es unicelular, es solamente una célula que invade, rompe, revienta, se hincha y se empieza a fermentar. Y llega el momento en que la enzima hace de eso alcohol. Ahora, dice aquí nos está dando el simbolismo de lo que es algo fermentado. El vino del furor de fornicación de Babilonia es algo fermentado, algo que fue unicelularmente modificado para embriagar a todo el mundo. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Vamos a ver qué significa esto. La levadura es la palabra en griego sime, y significa fermentado, lo que acabamos de ver en lo que significa vino. ¿Ok? Ahora, esto es un simbolismo en la Escritura. Vamos a ver lo que simboliza la levadura. En Mateo 16, versículo del 11 al 12, se nos dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Notan, él estaba hablando ¿qué? Espiritualmente. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué cosa? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora vemos que algo fermentado simbólicamente quiere decir doctrinas. ¿Qué es lo que Babilonia quiere, que usa para embriagar a todas las naciones? Doctrinas. Doctrinas que van en contra de Dios, de la palabra de Dios. Porque dice que va llena de su furor en contra de Dios. Miren lo que dice la palabra griega para doctrina, es didaje. Y significa instrucción, enseñanza, doctrina. Ustedes recuerdan cuántas veces Cristo les dijo a sus discípulos: tengan cuidado en el tiempo del fin, porque vendrán muchos ¿qué? Engañadores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos que enseñan falsamente. Y dice, y les dijo Pablo, dice: tan pronto me he sorprendido de que ustedes se han alejado del verdadero evangelio. Y se nos dice también que solamente hay que una doctrina, una verdad, un bautismo. Pero vienen los engañadores, embriagados por el vino de Babilonia, y traen ¿qué? Las doctrinas falsas. Y si el pueblo de Dios tiene una vida superficial con su Salvador, pues nunca se van a dar cuenta de la falsedad de la doctrina.
¿Por qué? Porque hay muchos que solamente basan su vida espiritual en una hora a la semana cuando van a la iglesia. Todos los demás días se olvidan de abrir la palabra de Dios y de escudriñarla. Y noten que dije escudriñarla, no dije leerla, porque es una cosa muy diferente. La mayoría del pueblo de Dios, la mayoría del mundo cristiano, se ha olvidado, así como Israel se olvidó, de escuchar la voz de Dios. Y eso lleva a ser embriagados del vino, del furor, de la fornicación de Babilonia, que son, ¿qué? Sus doctrinas falsas. Tenemos que tener una vida íntima con nuestro Dios, aprendiendo más de Él, escuchando su voz y teniendo una relación estrecha con nuestro Salvador. Porque el vino de Babilonia quiere destruirnos. En Gálatas capítulo 5, versículo del 7 al 9, apúntenlo, no hay necesidad de verlo, pero para que ustedes vean y entiendan lo que decía, que un poquito de levadura, dice que se alejaba la persona ¿de qué? De la verdad. ¿Lo han leído? Gálatas capítulo 5, versículo del 7 al 9. La levadura llevaba a la desobediencia de la verdad de Dios. Pues si ya lo están buscando, alguien, si ya lo encontró alguien, léalo, por favor. Gálatas 5, 7 al 9. Y Gálatas 5, versículos 7 al 9. Dice Gálatas 5, 7. Vosotros correáis bien os estorbó para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Noten, un poco de levadura, un poco de doctrina. O sea, yo les puedo estar diciendo 99% verdad, pero ese uno destruye toda la verdad. La mía dice fermenta toda la masa. Su traducción. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo que mi hermano y yo lo usamos mucho, de que si una botella le ponemos una gotita de orín a la botella, y antes de que usted la tome, yo le digo, el agua está bien, se la puede tomar, pero tiene una gotita de orín. ¿Usted se la tomaría? No. ¿Por qué? Porque esa gotita contaminó toda la botella. Todo el agua. Es lo mismo que sucede cuando usted hace caso a una doctrina que no está basada en la palabra de Dios. Usted sabe que muchos cristianos hoy en día, incluso profesos, guardadores de la verdad presente, no saben defender su fe. No saben defender su fe. ¿Por qué? Porque están sujetos a lo que otra persona les dice. Usted tiene que ir y probarlo por usted mismo, escudriñarlo. Usted sabe, yo tengo mala memoria, pero yo sé que el día en que yo tenga que testificar a otro, ahí yo le voy a confiar plenamente en Dios de que Él me va a dar de su espíritu para que me recuerde todo lo que yo he estudiado y poder dar su verdad. Porque yo me siento incapaz de memorizar toda la palabra de Dios. Pero yo confío en que el Espíritu Santo me va a traer a remembranza todo lo que yo he estudiado para testificar correctamente de Dios y poder defender la verdad. Pero si usted no tiene una vida íntima con Dios a través de su palabra, si solamente es superficial, pues ¿qué va a suceder? Pues
¿qué va a recordar si nunca lo ha aprendido? O sea, Él no le va a traer a remembranza algo que usted no ha aprendido. Por eso tenemos que ser verianos de escudriñar sus escrituras y ver si realmente el que está enseñando está diciendo la verdad conforme a la palabra. No conforme a mi razonamiento o conforme a la tradición. O conforme a una teología. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Por eso aquí hemos puesto mesas para que usted apunte y usted vaya y nuevamente a su casa y nuevamente vaya a los textos de la Biblia, y yo le aseguro que cuando usted va y lo vuelva a estudiar, el Espíritu Santo le va a traer más textos, porque solamente un servidor está tocando la superficie. La palabra de Dios va más a fondo. Y si hay un texto en que usted dice, pero aquí me dice esto, pídale la sabiduría al Señor, y el Señor le va a enseñar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Dice, y yo os daré el Espíritu de verdad, y Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. No a la confusión, a toda la verdad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros aceptamos el vino del furor de la fornicación de Babilonia? La levadura quiere decir doctrina. Si nosotros vemos a lo que estaba sucediendo en el tiempo de Cristo, nosotros vemos que era la levadura de los fariseos, las enseñanzas. Eran cargas pesadas, era hipocresía. ¿Por qué? Porque enseñaban algo que no vivían. Y eran mandamientos ¿de qué? De hombres. Esa era la levadura fermentada de los escribas y de los fariseos. Yo no voy a leer todos estos textos, si quiere apúntelos para que usted los lleve y los estudie en su casa. Pero en Mateo 23:4 dice que ellos ponían que cosas pesadas que hacía difícil que el pueblo de Dios que guardara su palabra. En Marcos 7:9 dice que era solamente hacían las cosas para guardar que las tradiciones. Hoy día las religiones, las iglesias siguen más tradiciones que la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo en un fin de semana donde todas las iglesias siguen una tradición que es ¿qué? Pagana, que es el día de los huevos, el día del conejo, el día de la Pascua, el día de como usted la conozca. Y muchos cristianos siguen esa fiesta que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces ponían ¿qué? Sus tradiciones. Y el pueblo judío tenía muchas tradiciones. Y hay congregaciones que siguen las tradiciones. Marcos 7:7 enseñaban ¿qué? Mandamientos de hombre. Lo que miramos Lucas 12:1, que era ¿qué? Que era la levadura de los fariseos, que era ¿qué? La hipocresía. Decían algo y hacían ¿qué? Otra cosa. Una persona de doble ánimo, una persona de dos caras. Es como decir, si yo les digo, hay que alimentarnos bien, y aquí yo les doy el alimento lo más saludable posible, pero saliendo de aquí me voy y me echo de todas las cosas que yo les digo que usted no coma. Eso me hace a mí ¿qué? Un hipócrita. Tenemos que vivir lo que creemos, lo que la palabra de Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está enseñando. Ahora, esta es la levadura, pero veamos qué es lo que hace el vino. Miren cuán peligroso es el vino. Recuerden, el vino de Babilonia, lleno de su furor, quiere embriagar a todo el mundo. ¿Por qué? Veámoslo. Proverbios 31:4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? Vean el versículo 5. No sea que bebiendo olviden ¿qué cosa? La ley. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que nos olvidemos ¿de qué? De la ley. Hoy día la mayoría guardan 9 mandamientos, pero no guardan uno, que es el que dice acuérdate. Ese sí no lo guardan, pero los otros 9 sí, o 8, porque ahí la religión popular partió uno y hizo de uno hizo otros 2.
Entonces, ¿cómo es posible? Vemos que Babilonia, la Babilonia espiritual, quiere embriagar a todo el mundo para que nos olvidemos ¿de qué? De la ley de Dios. Y la ley de Dios no solamente son los 10 mandamientos, es toda su palabra, es la Torá. Toda la ley. Noten. Y aquí estaba hablando de qué. Así como en lo físico, también qué. En lo espiritual. Por eso los que hacen más crímenes, violadores, abusadores, asesinos, a veces suceden cuando están en qué. Embriagados. ¿Por qué? Porque se olvidan de la ley de Dios. Pero aquí no queda. Fíjense lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, el vino lo lleva a ¿qué? A cometer errores. Lo lleva a no ser sabio. Lo lleva a olvidarse completamente de Dios. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Proverbios 21 nosotros miramos que nos escarnecedor, alborota, lo hace valiente, como quien dice. Me estoy acordando en una ocasión en que estábamos en una fiesta cuando era más joven. Y me dijeron, es que toma para que tengas valentía, para que te alegres. Así me dijeron. Y yo lo miré. Gracias a Dios que mis padres me inculcaron esta verdad y nunca me fui a tomar. Y en esa ocasión yo le dije, ¿qué me estás queriendo decir a mí? De que yo para que me goce, me alegre en esta fiesta tengo que emborracharme. Le dije, y yo les dije a mis primos, porque eran mis primos, les dije, les voy a mostrar de que yo no necesito de algo para yo estar contento en este lugar, para tener la valentía. Y se los mostré, gloria a Dios. Y estaba más joven, ¿no? A veces en la juventud queremos seguir a todo lo que nos dicen los demás amigos o familiares, ¿no? Sí, exactamente, para que sea hombrecito. Pero fíjense lo que dice Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y dice en Efesios 5:18, y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Y hay otros textos que hablan acerca del vino, de lo fermentado, que declara que lleva a olvidarse de Dios. Por eso el vino de la fornicación, del furor de la fornicación de Babilonia, es para que todo el mundo sea embriagado y que se olvide de ¿qué? De Dios. Empiecen a hacer las cosas erróneamente. Ahora, también el vino tiene como simbolismo lo que nos dice en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, lo que había mencionado el hermano. Fíjense que la glotonería y la embriaguez es un paralelismo que está hablando de lo mismo. Es un paralelismo bíblico, por eso dice glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día el juicio. Noten que la embriaguez, la glotonería, es símbolo también de ¿qué? De la mundanalidad. El estar amoldados a las cosas del mundo nos embriaga a tal punto de que nos olvidemos de Dios, de su ley, de su justicia, de su juicio, de su amor y de su misericordia. Por eso el diablo ha metido el mundo adentro de las iglesias. El mundo dentro de la iglesia nunca va a poder salvar a una persona que está perdida. ¿Por qué? Porque nunca lo va a llevar al mensaje de la salvación.
El mundo nunca salva, el mundo pierde. Note lo que dice Isaías 5:11. Cuando usted está embriagado, sucede algo que es muy peligroso. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Qué quiere decir esto de encender? Porque dice que el vino los va a encender. Pierden el sentido. Miren, pierden el sentido. Miren lo que dice en el hebreo, esta palabra dice dalak, dice quemar, perseguir ardientemente, perseguir acaloradamente. Cuando usted se embriaga de las cosas de este mundo, cuando usted se embriaga del vino de la fornicación de Babilonia, empieza a perseguir ¿a quiénes? A sus hermanos. La ira, se enciende en ira. Empieza a decir, es que estos son extremistas. Estos están locos. Bueno, pero no solamente eso de quemar, significa eso de que van a ser perseguidores. Cuando usted es perseguidor de su hermano, de su hermana, usted está haciendo la obra ¿de quién? Del diablo. Porque cuando usted persigue a alguien, no solamente lo va a perseguir, lo va a acusar, va a levantar falso testimonio. ¿Y quién es el acusador? ¿Y quién es el que miente? El enemigo. Por eso el vino del furor de la fornicación de Babilonia quiere destruir completamente a todo el mundo, que esté embriagado del mundo, que sea un poder perseguidor, porque Babilonia es el mayor poder perseguidor que ha existido en la historia de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel 7, este poder de Babilonia, lo identifica como el cuerno pequeño. Lea todo el capítulo y vea todas las características. Y sin decirle, usted va a saber de quién está hablando. En Daniel, capítulo 17, perdón, en Apocalipsis 17, la describe como una ramera. En Daniel 18 la describe como Babilonia. El vivo poder, porque es un poder perseguidor. ¿Cuál es el mayor poder perseguidor que ha existido en esta tierra? Donde se dice que ha matado gente como nunca antes. Ni Hitler mató tanta gente como este poder político religioso que es llamado Babilonia y que destruyó por 1260 años, persiguió a la iglesia de Cristo. Pero fíjense Isaías 9:18, dice, porque la maldad se encendió como fuego. Por eso dice que aquel que está embriagado se enciende. ¿Se enciende para qué? Para seguir pecando. Se enciende como un fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. ¿Usted ha visto un incendio? ¿Cómo abraza todo lo que está alrededor y las lenguas del fuego salen? ¿Qué quiere decir? Aquel que está embriagado del vino de Babilonia, él no quiere andar solo. Él quiere ¿qué? Consumir a todo aquel que está al lado de él. Por eso las malas amistades lo quieren jalar ¿a qué? Al pecado y al mundo. Echan a perder los buenos hábitos. Lo llevan a olvidarse de Dios. Las tradiciones, las culturas, tienen como propósito alejarnos de Dios. Y si no, ustedes mírenlo. Es que mi papá así me enseñó y así yo voy a vivir y así me voy a morir. No vengas y me ataques mi ideología. Bueno, pues si la ideología está en contra de la palabra de Dios, pues entonces tu ideología es la de ¿quién? La del enemigo.
Y muchos hemos escuchado eso. No te metas con lo que yo creo. Yo recuerdo hasta una persona que se paró enojadísima diciendo, no se metan conmigo porque yo nací aquí, yo voy a vivir aquí y me voy a morir aquí. Yo no voy a escuchar eso. No les conviene, no quieren cambiar su estilo de vida. No quieren someterse a la sabiduría de Dios. Pero se llenan, se embriagan, se encienden y ese fuego quiere jalar a otros. Y jala mucha gente. Y jala mucha gente a tal punto de que a veces dice, ay, es que tú te crees más santo porque estás yendo a estudiar la palabra de Dios. Ay, es que tú ahora sí ya eres santo. No, y lo empiezan ¿qué? A atacar, a perseguir, a acusar. El otro día me enteré de que hay gente que habla de mí que ni me conoce ni yo los conozco. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién está haciendo la obra? El enemigo. Por eso aquellos que estén escuchando o en el internet, aquel que acusa a su hermano o a su hermana sin conocerlo ni saber qué es lo que está diciendo, usted está haciendo la obra del enemigo. Pues ese es el noveno mandamiento. El noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio. Hermano, la maldad se va a producir cada vez más. Llega un punto en que la embriaguez, el vino del furor de Babilonia, lo lleva a un punto en que usted va a decir, como miré un video ahí en YouTube, de que agarraron a un ladrón y le estaba diciendo a los policías, pero ustedes ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Si yo estoy trabajando, este es mi trabajo, robar. O como otro ladrón que entró a una casa, lo mataron en la casa y la familia vino y le decía, pero es que él solamente venía para llevar las necesidades de la casa, él estaba trabajando. Que llegó un punto en que la maldad ya no era maldad, era normal. ¿Por qué? Porque estaban tan embriagados y tan encendidos de que ya era cosa común. Por eso Mateo 24 dice, y en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriará. Por haber aumentado la maldad. Porque aumentará ¿qué? La maldad. ¿Y por qué va a aumentar la maldad? Porque el vino del furor de Babilonia está embriagando a todas las personas que se dejan embriagar. ¿Y cómo tiene éxito todo eso? A pesar de que ha pasado en el transcurso de toda la historia y no ponemos atención. ¿Por qué? Porque como empezamos al principio, no escuchamos la voz de Dios. El juicio viene por no escuchar la voz de Dios. Y como bien dice la palabra en estos tiempos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Así es. Ahora, fíjense, esto lleva a que muchos cristianos lleven un fuego extraño a sus iglesias, al altar de Dios. ¿Me están siguiendo? Ustedes recuerdan a los hijos de Elí, Abiú y Nadab. Ellos que decidieron, tomaron un fuego extraño y lo presentaron a Dios. ¿Y qué sucedió con ellos? Ahí murieron. Los de Aarón también. Exactamente. Ahora, hay muchos cristianos que están ofreciendo un fuego extraño. Note lo que dice ahí en Levíticos 10, 9, 11. Hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. O sea, el pueblo de Dios tiene que hacer una diferencia. ¿De qué? De lo santo y lo profano. No podemos tener un pie en el mundo y decirnos que somos parte del pueblo de Dios. No podemos venir y traer una fiesta pagana y ponerle un nombre cristiano y decirnos que somos seguidores de Cristo. Llámele como usted le llame. Ahora, hay tantas fiestas hoy día y todas las fiestas vienen del paganismo. ¿Saben usted cuál es la fiesta del verdadero Hijo de Dios?
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y después nos dejó otras fiestas para que recordamos el plan de salvación. Para que no nos olvidemos de que estamos viviendo en una fiesta hoy día. Que es la fiesta de ¿qué? De la expiación. Del juicio. Y que estamos escuchando las 3 trompetas del mensaje de los 3 ángeles. Otra fiesta. Y que muy pronto celebraremos la última fiesta, que va a ser la fiesta de los tabernáculos en el cielo. Pero el vino del furor de la fornicación de Babilonia viene y dice, no, déjame quitar todas esas fiestas y déjame mejor poner el día de la madre, el día del padre, el día de la amistad, el día del pastor, el día del perrito, el día del maestro, el día de todos los días, Navidad, del niño, y mete todas esas fiestas. Pero todas las fiestas que dice la palabra de Dios se olvida. ¿Sabe, pastor? El Señor, cuando su pueblo estaba acá, Él quería que su pueblo fuera diferente, que se apartara de la gente del mundo mundana, que adoraba ídolos y que hacía sus festejos que hacían. Él no quería que se contaminaran con ellos, que fueran separados para que ellos fueran un ejemplo, una luz para los que no lo conocían. En este tiempo nosotros tenemos que ser también esa luz, no participar en todo lo que el mundo hace. Ahora es interesante porque dijo, mi pueblo tiene que ser cabeza y no cola. Tristemente, el pueblo de Dios a veces es cola. En mi pueblo de donde vengo, Nos hacemos todo. cuando empezó eso del famoso de las micheladas, que ya está en la iglesia haciendo michelada cristiana. Sí, algo así, igual de la misma forma, pero pues sin alcohol. Pero, ¿en serio? Michelada cristiana. Ay, el enemigo cómo trabaja, pastor. Y que lo permitió pues el pastor. Sí. La mundanalidad nunca va a convertir a una persona. La única cosa que lo puede convertir es la gracia, la justicia y el poder de la palabra de nuestro Dios. Tristemente, hay muchos, y espero que ninguno de nosotros estemos en esa situación, en que dan fuegos extraños. Y le llaman a ese fuego extraño alabanza. Le llaman glorificación a Dios. O sea, hay que ser estudiosos y hay que ser sabios y prudentes. La salvación es individual, no es grupal. Es individual. Ahora, la Babilonia, por eso dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Babilonia tiene hijas. Ahora, déjenme aclarar algo. La iglesia verdadera de Dios nunca será Babilonia, porque estará cimentada en el fundamento que es Cristo. Tendrá sus 7 pilares bien establecidos, en los cuales está basada la verdad de la palabra de Dios. Y todo miembro de la iglesia de Cristo nunca podrá ser Babilonia. ¿Por qué? Porque levantarán el estandarte de nuestro Dios, porque predicarán la verdad, vivirán la verdad y compartirán la verdad. Pero eso no impide que muchos babilónicos entren a las filas del pueblo de Dios. Por eso quiero recalcar este punto. La iglesia verdadera de Dios nunca va a ser Babilonia. Pero hay muchas iglesias que son hijas de Babilonia y pueden tener el nombre que usted quiera. Pero muchos siguen las doctrinas babilónicas. Como dijera el dicho, a buen
Apocalipsis 18:4 nos dice: y oía otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibís parte de sus plagas. 18:4. Hermano, muchas veces cuando la gente no quiere recibir la verdad, dicen, a ustedes le llaman Babilonia en la iglesia, nomás por no recibir la verdad. ¿Sabe usted que a veces la persecución viene a veces, es peor la de adentro que la de afuera? Sí. Cuando uno declara el pecado y le da su debido nombre, empiezan las acusaciones. Es que usted está diciendo que Babilonia, usted está diciendo esto, usted está diciendo lo otro. No, al pecado se le hay que llamarle por su nombre. Fiesta pagana hay que llamarle como fiesta pagana. Tradiciones mundanas que han entrado en el pueblo de Dios, hay que llamarle por su nombre. La música mundana que ha entrado al pueblo de Dios, hay que llamarle por su nombre. Pero permita que usted, antes de hablar, usted tenga la experiencia viva con su Salvador, para que usted vaya con el poder del Espíritu, para que usted de un escrito está, no sea solamente de decir, porque hay muchos que agarran la Biblia y empiezan a dar golpes, pero ¿sabe usted que esas personas nunca abren la Biblia? El propósito es que salgamos de ese vino de Babilonia para no ser participantes de sus pecados. El vino de Babilonia tiende, recordemos que es doblemente caída, da a beber de sus doctrinas falsas, promueve todo tipo de abominación. Usted sabe que la palabra de Dios dice que abominación es idolatría. Abominación, dice la palabra de Dios, que es comer alimentos que son impuros, no limpios. Vea Levíticos 11, Deuteronomio 14. El Señor le dice, es abominación comer este alimento. Es abominación comer otro alimento. Dios no cambia. Abominación es solo el homosexualismo, el lesbianismo. Abominación es el transvestismo. Vea Deuteronomio 22:5. Un hombre vestirse de mujer o una mujer vestirse de hombre. Dice la palabra de Dios que es abominación. El adulterio, la fornicación, es abominación para Dios. Emborracharse, las prácticas ocultas. Usted sabe que Babilonia usaba todas las prácticas ocultas. En Deuteronomio 18, 9 al 12 dice que los hechiceros, los astrólogos, todos aquellos adivinos, encantadores, magos, eso es abominación en contra de Dios. Y Babilonia, a través de su vino, quiere dar ¿qué? Todas las abominaciones que desea embriagar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo se olvide de la voz de Dios, se olvide de su carácter, se olvide de la ley de Dios, se olvide de la gracia, de la justicia de Dios, para que sean participantes de los pecados y se pierdan completamente. Este vino es una expresión de odio hacia Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso dice, es vino del furor de su fornicación. Furor es odio. Y si él odia todo lo que es de Dios, los ataques van a ser dirigidos ¿a quiénes? A los que quieren seguir la voz de Dios. Pero usted no se preocupe, porque el Señor ha prometido que Él estará con ¿quiénes? Con nosotros. Vendrán y atacarán y acusarán. Pero hermanos, mejor estar con Dios que estar sin Él. Salmo 91. Que ya lo hemos visto en nuestros estudios anteriores. Él nos va a librar del lazo del cazador, que hacía referencia a ¿qué? A Nimrod, al diablo.
que quiere ¿qué? Quiere meternos a la cárcel, y dice que la palabra de Dios que cuando Él nos mete, Él tira la llave y nunca la vuelve a abrir. Pero Cristo, nuestro Mesías, dice que Él vino para libertad ¿qué? A todos los cautivos, para traerles salvación, para traerles redención, para traerles bendición. Y hermanos, es tiempo de que nosotros permitamos de que Él abra la cárcel de los pecados en los que estemos, y que Él nos perdone, nos limpie, nos purifique, nos dé la victoria, nos dé de su espíritu para ser victoriosos, y basarnos en un escrito, está en su palabra, para deshacernos del vino del furor de Babilonia. Y todo, dice la palabra de Dios, todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Dios quiera y que nosotros podamos dar nuestra vida a Él, entregarnos completamente a Él, para que Él pueda hacer el querer como el hacer en nuestras vidas. El querer como el hacer, Él quiere cambiarnos completamente, desde adentro hacia afuera, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra cultura. Nuestra cultura ya no es de este mundo, sino va a ser ¿de qué? Del cielo.